Ya estamos con nuestro primer invitado. Se trata del ministro de Cultura, Ciencia y Educación de nuestra provincia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está usted? ¿Cómo va? Buenas noches. Le toca una etapa bastante difícil, teniendo en cuenta esta pandemia que obviamente nos ha cambiado la vida a todos y donde más se siente es en el ámbito educativo y las secuelas que están teniendo nuestros niños por la interrupción del calendario escolar. ¿Existe algún plan dentro de educación para que los niños vuelvan a clases con mayor continuidad? Porque vemos que los colegios privados tienen más clases que los públicos, razón por la cual estamos viendo una diferencia educativa. Primero sí, sin duda la pandemia te causa un efecto, así como te causó un efecto en la economía o en la sociedad, ¿no? En las relaciones sociales, que tenés que dejar de hacer cosas que antes hacía, la normalidad que nosotros conocíamos. Bueno, obviamente en el sistema educativo pegó muy duro porque las escuelas son irreemplazables, ¿no? La presencialidad, el docente frente a los alumnos, y el año pasado que a nivel del país no se podía tener clases presenciales, bueno, eso sin duda afectó más en unas provincias como la nuestra, ¿no? Una provincia del norte argentino con todas las desigualdades y los problemas que todos conocemos, ¿no? En infraestructura, en problemas de personal en las escuelas, en conectividad. Entonces se trabajó mucho a través de distintos mecanismos, pero obviamente estas heridas que deja la pandemia, que todavía estamos transitando, obviamente todavía esto no se solucionó, la única manera de sanarlas es con la presencialidad en las clases, con las clases, ¿no? Presenciales. Hoy tenés una presencialidad cuidada que hace que vos tengas que, uno de los requisitos, mantener la distancia, y eso hace que no todos los días vayan todos los chicos, depende de la infraestructura y depende de la cantidad de chicos y del tamaño de las aulas. La escuela pública no está en condiciones de hacer eso. Digamos, la enorme mayoría, inclusive las escuelas privadas, eso que te escuchaba un poco al comienzo, te diría que salvo contadas excepciones, todas las escuelas, no importa si es de gestión pública o gestión privada, no solo en Salta, sino a lo largo y a lo ancho del país, tienen digamos, un esquema bimodal, es decir, clases con burbujas, ¿no? Entonces, esta es la realidad en general del sistema educativo. Y nosotros vamos a sostener la presencialidad mientras sea posible. Gracias a Dios, hoy la situación nuestra es distinta de lo del AMBA, ¿no? Que lo vemos todos los días, y esperemos que se mantenga así. Porque para nosotros, y especialmente, ¿no? En zonas rurales, donde en algunas zonas rurales muchas escuelas, como son de pocos estudiantes, pueden ir todos los días, y ahí van recuperando con la priorización de contenidos, con todo el esquema pedagógico que se organiza para trabajar en pandemia. Bueno, ellos van recuperando y van volviendo a la rutina, ¿no? Porque la escuela no es solamente un lugar donde se transmite un conocimiento o se ayuda a que los chicos aprendan a tener las habilidades que se requieren, ¿no? Sino en el mundo de hoy, ¿no? Aprender a pensar, a reflexionar, a resolver problemas, a tener relaciones saludables con los demás. Son espacios de socialización en muchos lugares del interior, son espacios básicos inclusive donde se da asistencia alimentaria. Ahora, nos tocan 2 años sin continuidad dentro de las clases, como estamos acostumbrados. ¿Esto se pierden contenidos? Mira, porque los chicos no están aprendiendo igual. La realidad es que sin duda que, como te decía, afecta la pandemia, ¿no? Digamos, el hecho de que no tengas clases como tenías normalmente, eso genera un impacto. Pero también, y eso se discute a nivel de todo el país, y lo hablamos en el Consejo Federal, con todos los ministros, con los equipos técnicos, pedagógicos, también se están priorizando contenidos, y en esa priorización también se está viendo que hay muchos contenidos que quizás no eran tan necesarios, ¿no? También teníamos una enseñanza bastante enciclopédica, que en vez de ayudarte a reflexionar, a pensar, era como tirarte contenido, y muchas veces ese contenido no era pertinente, ¿no? Así que también va a servir este drama de la pandemia para cambiar. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es mejorar nuestros contenidos, la currícula educativa, que es como el corazón, ¿no? de lo que enseñás a los chicos, ¿no? Optimizar entre cantidad y calidad. Exacto. Ahora se habla mucho de lo que se llama aprendizaje en profundidad. En vez de tantas cosas,
es que los chicos aprendan a reflexionar y a integrar conocimientos. Ahora, ministro, tenemos un gran problema, y yo lo decía, que los medios nos vamos haciendo eco de las denuncias que pueden surgir, porque efectivamente quien está en terreno sabe lo que pasa. Sí. En la Exenet número 1, hoy día un medio de comunicación, FM Aries, mostraba que se han caído los techos. Otra cuestión pasa en Joaquín González, donde no se están pagando a los proveedores. ¿Qué pasa en el sistema educativo en esta contención que no solo depende de educación, sino que también depende de otras áreas, obras públicas, economía y demás? Bueno, siempre estás buscando resolver distintos problemas que se presentan en las escuelas, ¿no? A veces pasa que por problemas de infraestructura que para decirte algo más... ¿Pero se puede caer una escuela así porque sí? No, pero evidentemente hay edificios que tienen más de 50 años y que tenés que estar haciendo el mantenimiento permanente para que no haya inconvenientes, ¿no? ¿Y puede ser que ese mantenimiento no se haya efectuado? Bueno, hay que ver casos puntuales. En principio no, en principio se tiene que hacer el mantenimiento. Los directores de la escuela te dicen, te anticipan, hablan los supervisores ponen en conocimiento, sea del área de infraestructura o de Aguas del Norte o quien corresponda, para que puedan actuar rápidamente. Puede ser una excepción, pero para ir a algo más global, vos tenés en la provincia casi 1.100 establecimientos educativos. Son muchísimos. El 30% es más de 50 años, digamos, lo que hace que en muchos casos tenés que hacer una gran inversión. Hay una deuda histórica en la inversión en infraestructura escolar que no lo vas a resolver de un día para el otro, y menos un gobierno que recién asume y le toca la pandemia. Va invirtiendo, tiene que hacer cada año y todos los años, y el gobernador anunció que va a duplicar la inversión en infraestructura escolar. Pero esto no es de un día para el otro. Lo que sí tenés que estar permanentemente atento y resolviendo problemas, porque se te presentan problemas de agua, problemas de filtraciones, problemas de todo tipo, ¿no? Y en eso hay que estar, ¿no? ¿Y cuál es el mayor problema que hay? ¿Son los baños? No, los baños, bueno, se hizo una inversión muy grande. Creo que nunca Ahora se hizo... hablamos de educación, pandemia y baños que no están en condiciones. A ver, educación, vos tenés las escuelas, que es infraestructura, tenés los contenidos que tienen que ver qué le enseñás a los chicos, tenés la formación docente, es decir, la clave de la educación es el docente que está frente a los chicos, y ese docente, su formación es fundamental, la forma, la didáctica, la pedagogía que tenga, los contenidos que enseñe, para que esos chicos salgan con esto que estamos hablando, ¿no? La capacidad reflexiva, de razonamiento, la capacidad de resolver problemas. Nosotros queremos también introducir contenidos de educación emocional, es decir, chicos que sepan también de alguna manera regular sus emociones, la ira, las depresiones, los problemas de trastornos de ansiedades, que son tan necesarios y tan comunes en esta época. Más que nunca. Muy común en esta época con tantos estímulos. Entonces, que sea más emprendedor, el emprendedurismo. Eso tiene que ver con los contenidos y la formación docente. Entonces vos tenés como distintas cosas, tenés que estar, porque además, como bien decís, ¿no? Involucra muchas áreas, el área de obras públicas con infraestructura, o Aguas del Norte, si tenés problemas de agua. Ahora, ministro, el gobernador Juan Manuel Urtubey ponía como bandera la erradicación de las escuelas rancho. ¿Con cuántas escuelas ranchos estamos contando? ¿Y qué calificación le pondría usted al estado en que encontró la educación, teniendo en cuenta que ha pasado 1 año y medio y con todo lo que usted dice, evidentemente no se pudo trabajar en consecuencia y tener todo lo que se requiere en materia de infraestructura? Yo lo que te diría es que más allá de comparar o de hablar de un gobierno anterior, ¿no? Los gobiernos tienen sus aciertos y sus errores. El gobierno del doctor Urtubey ya pasó, fueron 12 años, este es un nuevo gobierno. Pero usted recibe un Ministerio de Educación que debe evaluar cuál es la situación. La infraestructura escolar, claramente, porque además, no solamente en Salta, especialmente en el norte argentino, por eso nosotros siempre insistimos, todos los ministros del norte argentino, de que hay una herencia, una deuda histórica con el norte, dentro de los cuales está el tema de infraestructura escolar, que es muy grave, y que tenemos que nosotros ir resolviendo, ¿no? Entonces, acá lo que vos tenés que hacer es tratar de ir viendo cómo resolver los problemas más allá de lo que hicieron o no las gestiones anteriores. La realidad es que la infraestructura escolar es algo que nosotros tenemos que invertir todos los años, fuertemente, para ir recuperando esto. No es fácil, porque además los estados
con la pandemia son estados que están limitados en lo fiscal, tanto el Estado nacional como los estados provinciales, pero tenés que priorizar, porque no solamente es el mantenimiento, tenés problemas de matrículas, es decir, hay lugares donde se desarrolla centros urbanos, donde el IPB hace digamos, distintos barrios, se establecen muchas familias y no tenés la infraestructura. ¿Este año se adecuada. ¿Piensan construir establecimientos educativos? Se piensan construir, no al ritmo que uno le gustaría. ¿De pero cuántos sí se estamos hablando? No te diría específicamente, ahí está en el presupuesto, no te diría un número concreto, porque además va a depender en más o en menos de cómo vayan llegando las partidas a la provincia. No te puedo decir exactamente un número, porque el presupuesto te plantea un esquema de ingresos que puede ser mayor o no, ¿no? Entonces vamos a ver. Pero ¿qué es lo importante en esto? Que nosotros vamos a hacer la inversión teniendo en cuenta los problemas de matrícula, ¿no? Donde exista la necesidad. Quizás a veces la inversión no estaba tan relacionada con el aumento de matrícula. Nosotros tenemos que trabajar más sobre eso, ¿no? Ministro, el gobernador tomó la decisión política de restablecer un beneficio que obviamente es más que necesario en estos momentos, como es la copa de leche. ¿Cómo están trabajando y cuándo se va a instrumentar esto en los establecimientos educativos de la provincia? Primero te diría que las escuelas también son espacios digamos, donde se hace una asistencia alimentaria escolar. Donde hay niños que es la única comida que reciben en el día. Vos tenés más de 800 establecimientos educativos a lo largo y ancho de la provincia, en donde hay comedores escolares, que en épocas de pandemia no se suspendió eso, se distribuían bolsones alimentarios, pero tenés la provincia invierte casi 1.000 millones de pesos en lo que es asistencia alimentaria escolar. Ahora, la copa de leche era un servicio que se prestaba acá en Capital a partir del cobro de un tributo a la actividad comercial. Con eso se financiaba las cooperadoras, la cooperadora de asistencia de la Capital. De hecho, existía solamente donde hay municipios que tienen cooperadora, donde no había cooperadora no había copa de leche. Inclusive no en todos los municipios había copa de leche. Acá en Capital uno de los programas que era el más fuerte en la cooperadora era la copa de leche. Al desaparecer las cooperadoras asistenciales, porque se derogó la ley cuando se hizo el consenso fiscal en el 2019, ese servicio desapareció. Entonces el gobernador decidió que sean con fondos provinciales, sin tener que volver a incorporar ningún tributo, con fondos provinciales, teniendo en cuenta la situación que vivimos, que es una situación muy dura para muchísimas familias, porque obviamente la pandemia, así como afectó al sistema educativo, afectó a la economía, ¿no? Y acá en Salta tenés, y en el norte argentino, un enorme porcentaje que es economía informal. Entonces la pandemia... ¿Y cuándo se va a lanzar la copa de Ahora leche? En mayo. No es un tema, que quede claro que no lo maneja, no es un tema de educación, ¿no? Está dentro de una agencia, que es la Agencia de Desarrollo Comunitario. Digamos, no tenemos a cargo nosotros la copa de leche, ¿no? ¿Y tienen conocimiento de cuántos establecimientos puede llegar la copa de leche? Todos los establecimientos primarios va a llegar la copa de leche. A los primarios nada más. Sí. ¿Y se piensa, digamos, darles la ración también del pan que se les daba o no sabe? Bueno, te diría que lo hables con la gente encargada de esto, ¿no? Ya nosotros digamos, desde educación ya no estamos. Nunca fue un tema de educación la copa de leche. Es un tema asistencial y hay una área específica que se dedica a eso, ¿no? Ministro, ¿cuáles van a ser los objetivos para este año en esta pandemia que es tan el objetivo ambivalente? es tratar de mantener la presencialidad todo el tiempo que se pueda, la presencialidad cuidada, que te ayuda a ir recuperando todo esto que estamos hablando. Se ha hecho un trabajo muy importante en lo que es priorización de contenido, es seguir con una formación docente. Nosotros el año pasado formamos a más de 10.000 docentes. Lo que pasa es que eso no son... Vos conocés un poco la noticia del problema de infraestructura de una escuela, que es la realidad, o cuando hay algún conflicto, ¿no? Con los docentes que se quejan que no tienen conectividad. Claro, que la realidad de la conectividad también es algo que además supera, inclusive, más allá de educación, supera las provincias, ¿no? La conectividad son inversiones que tienen que ser trabajadas también a nivel federal y en conjunto las provincias. Pero más allá de eso, ¿no? Hay que seguir con la formación docente,
Nosotros estamos trabajando con la UNSA, con la Universidad Católica, con el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, con UNIPE, que es la Universidad Pedagógica Nacional, es decir, con las instituciones reconocidas en todo lo que tiene que ser formación docente. Tenemos que trabajar en el plan de revinculación, es decir, los chicos que el año pasado, por problemas de conectividad y demás, no tuvieron buena vinculación o nula vinculación con los colegios, con sus docentes, son los que hoy están más atrasados. Vos tenés aulas heterogéneas, donde tenés chicos que quizás tuvieron... ¿Tenemos cuantificado esto, y tenés ministro? más o menos un 30%, básicamente en el secundario es el problema, no tanto en el primario, es el secundario el problema de chicos que no es tan satisfactorio lo que pudieron desarrollar durante el año pasado. Contrariamente a lo que se cree que son los adolescentes que tienen más acceso hasta un teléfono celular. El problema más serio se da en la secundaria. Y lo que nosotros estamos trabajando con un plan de revinculación y junto con la Nación, que también está en esto, es justamente en todo un acompañamiento y apoyo a esos chicos para ayudarlos a que recuperen el tiempo que no ¿Existe la posibilidad que les den de nuevo algún material electrónico en aquellos lugares donde hay acceso a Internet? Bueno, acá cuando estuvo el ministro Trota, que vino en enero, que visitó la provincia, fue la primera visita a una provincia, después empezó a recorrer las distintas provincias del país. Nosotros estuvimos en Santa Victoria y una de las cosas, y después cuando él estuvo acá en Salta lo dijo claramente, que bueno, el gobierno nacional, y también lo anunció el presidente, ¿no? El gobierno nacional va prontamente, además me dijeron que ya están avanzados los procesos de licitación y demás, por más de 500.000 computadoras para todo el país, pero que van a priorizar las zonas rurales, las escuelas rurales, las zonas donde hay también comunidades originarias, zonas rurales. Nosotros como provincia realmente somos, con Jujuy quizá la que más zonas rurales tenemos, así que nos va a beneficiar eso en este sentido, ¿no? En poder recibir un poco más de... El año pasado distribuimos 12.000 dispositivos entre tablet y celulares. Este año, bueno, vamos a recibir yo creo mucho más cantidad para ya de netbook que va a entregar el gobierno nacional. Para terminar y muy cortito, es indudable que los más afectados son aquellos niños que van a primer grado, donde se adquieren los primeros conocimientos. ¿No hay posibilidades y nunca se evaluó de que esos chicos vuelvan a las clases durante todos los días, ocupando otros espacios de los establecimientos educativos? No, lo que pasa es que pedagógicamente está previsto de cómo trabajar con esos chicos que, como vos decís, están en el proceso de alfabetización y por lo tanto el que no practicar desde la casa era muy complejo y en ese sentido son los chicos que más tienen que más hay que apoyar. Pero lo que está previsto en todo caso es que si hay que ir restringiendo la actividad, porque tengas que restringir el movimiento, se va a empezar por otros y no por los de primer grado, ¿no? Muchísimas gracias, ministro. Suerte para lo que queda de este año en el marco de la pandemia y obviamente deseamos que desde el ministerio pongan todos los esfuerzos para que se vaya restableciendo próximamente la presencialidad, que es lo que realmente se necesita. Pero va a depender eso de la cuestión epidemiológica. Seguramente. ¿No? Gracias. Gracias. Hacemos nuestra pausa, ya volvemos.